buenas tardes. Vamos a socializar sobre el sentido de la educación inicial. En este caso, mi compañero Carlos Steven va a pasar una pregunta. De acuerdo, son 8 preguntas. La profesora le va a tocar a 2. Y depende de las preguntas que responda, vamos a socializar, conceptualizar y dar su opinión sobre el sentido de la educación inicial. De toda la sala. Claro que sí. Ante la pregunta ¿qué es la educación inicial? Diríamos que son la educación que se da los primeros años de vida. Estos primeros años de vida, como es inicial, técnicamente se podría decir que es niños menores de 6 años. ¿Qué es enseñar? Enseñar para mí es inculcar en los niños no solamente conceptos, sino también valores, es formar, orientar, y en este caso con los niños de educación inicial estaríamos entonces siendo orientadores más que maestros, sino que somos orientadores en un proceso de desarrollo del que ellos están empezando. ¿Qué se aprende en la educación inicial? Bueno, aquí tenemos en cuenta lo que son las actividades rectoras. ¿Qué se aprende? Realmente el objetivo es que los niños exploren, que los niños aprendan a través del juego, que la literatura no se vea tampoco como algo técnico, sino que también sea algo vivencial, que también no solamente sea puro concepto, que también toquen, palpen a través de diferentes formas de arte, ya sea plastilina, pintura, modelado. ¿Se podría estas técnicas utilizar dentro de esta educación inicial? Bueno, por muchas gracias. La profesora Nora nos va a decir su respuesta de la responsable pregunta. ¿Qué es reconocer la educación inicial? Reconocer la educación inicial es decir que desde la educación inicial el niño aprende, fomenta los principios que son las bases para que él tenga un aprendizaje. ¿Ya? Por eso dice educación inicial. Desde la primera infancia el niño aprende valores, principios, llena de conocimientos para poder continuar su educación. ¿Para qué educar en la primera infancia? Entonces las dos preguntas tienen algo acorde, ya que cuando educamos en primera infancia, desde muy pequeño al niño le enseñamos los principios, los valores, desde la forma de recortar, entonces va teniendo unos conocimientos básicos, unos cimientos para cuando ya llegue a la primaria, al bachillerato, tenga una base sólida. Bueno, pues gracias. Daria lo va a responder esta situación. El espacio donde se acontece la educación inicial, ¿verdad? Hace referencia a los lugares o centros donde los niños y las niñas empiezan su vida inicial. Esos lugares son la guardería inicialmente, luego el jardín, luego el colegio, la universidad y ya a la hora grande de su actualidad, la universidad. Entonces esos espacios son donde se enseñan a formar al estudiante como persona, como individuo y como ser humano. Las diferentes tipos de procesos y por estos procesos ya cada estudiante dentro de su hogar, dentro del inicio de su formación, va empezando ese proceso inicial. Ese proceso inicial es donde el estudiante se forma como ser humano, teniendo un ente, que es lo que le dan los padres al inicio, puede ser el sentido religioso, el sentido cultural y el sentido físico. Y de esta manera este proceso se otorga sentido a la educación inicial y ahí es donde esos jóvenes y esas niñas inician su proceso educativo. Bueno, ¿quiénes participan en la educación inicial? Aquí en esta educación inicial diríamos que participan diferentes personas, no solamente es el maestro
maestro o la maestra, ni los agentes educativos, nada. Aquí también participan los padres, los orientadores, los abuelos, entra todo el medio social de los niños, con quien los niños se rodean. Diríamos que en esta participación entrarían hasta incluso la familia, los abuelos, primos, lo que es el medio social del niño. Esta pregunta, ¿cuál es la organización del trabajo pedagógico en la educación inicial? Cuando ya hablamos de una organización, ya estamos hablando de que tiene todo que tener un inicio, un objetivo, ¿ya? Entonces, en este caso, cada actividad se espera que tenga un objetivo, un tema. Por ejemplo, si mi objetivo es enseñar el color amarillo, entonces explorar qué cosas de nuestros globos son amarillas. O también en la parte pedagógica, bueno, contemos cuántos elementos hay a nuestro alrededor del color amarillo y ahí trabajamos también la parte pedagógica. Es decir, que esta organización no es tan estructurada, pero no es improvisada. Realmente todo tiene que ver con el apoyo pedagógico y todo eso lo encontramos en nuestros rincones. Rincón del juego, rincón del arte, también lo vemos en la parte de la exploración con el niño. Entonces, en esa parte nos organizamos como educación inicial. De acuerdo a lo socializado con las profesoras, podemos decir que la educación inicial, el sentido de la educación inicial es también conocida como educación preescolar o educación infantil. Se refiere al primer nivel de educación formal que brinda a los niños y niñas desde los 0 hasta los 6 años. Es una etapa crucial en el desarrollo infantil. La educación inicial tiene como objetivo principal promover el desarrollo integral de los niños, estimulando su desarrollo cognitivo, emocional, social y físico a través de actividades didácticas y lúdicas que fomenten su curiosidad. La educación inicial es un derecho impostergable. ¿Por qué? Porque cumple funciones fundamentales en el desarrollo integral de los niños y niñas en sus primeros años de vida, con igualdad de oportunidades, desarrollo óptimo y prevención de las desigualdades, promoviendo el bienestar infantil. También podemos decir que la educación inicial es un proceso educativo pedagógico por el cual se centra la planificación y organización de actividades que promueven el aprendizaje y el desarrollo integral de los niños en sus primeros años de vida. Como también podemos decir que la educación inicial reconoce la característica de los niños y las niñas. ¿Por qué? Porque cada género tiene sus propias particularidades y necesidades específicas en el proceso de desarrollo y aprendizaje. Al reconocer estas diferencias, se puede adaptar la educación para brindar a los niños y a las niñas las oportunidades apropiadas y equitativas para crecer y aprender de manera afectiva. De acuerdo a lo que decía mi compañero Kevin Arley Martínez de la educación inicial, la educación inicial reconoce las diferencias de los contextos. ¿Por qué? Porque entiende que cada niño proviene de un entorno único y tiene experiencias y necesidades diferentes. Al conocer estas diferencias, los educadores pueden adaptar su enfoque de enseñanza para brindar un aprendizaje más efectivo y relevante para cada niño. ¿Por qué podemos decir que la educación inicial es diferente? Porque en ella incluimos las actividades rectoras como también podemos decir el juego, el arte, la literatura,
identificación de medios y como también potencia el desarrollo integral de los niños y niñas y enriquece la experiencia pedagógica. ¿Para qué educar en la primera infancia? Para ser un sujeto crítico, reflexivo, con propósito y autonomía, para así promover la participación infantil, para definir y saber actuar en diferentes situaciones. Voy a hablar de las diferencias que reconoce la educación inicial: género, sociedad, etnia y cultura. Es temibles y afectadas por la violación o son casos que también se presentan en los ámbitos escolares a través de las actitudes que son o que no llevan a fomentar la igualdad, como caso sensible a las diferentes o diferencias y las discapacidades.